si nos damos cuenta y ponemos bien atención a lo que Job estaba diciendo, es que él atrajo la prueba a su vida porque él tenía un problema, que él estaba pensando lo peor para su vida. Estaba pensando lo peor para su vida, quizás él, porque lo que él perdió fue a sus hijos, a su familia, a sus bienes y su salud. Entonces, cuando leemos detenidamente y nos damos cuenta que había un problema en Job, que él creía que iba a venir algo peor para su vida. Y yo te pregunto a ti en esta noche, ¿cómo está tu fe delante de Dios? ¿Crees que te va a ir bien o crees que te va a ir mal? Porque a veces se ha convertido en nuestra boca como un poema, decir siempre que no hay nada imposible para Dios. Y eso no es mentira, es verdad que para Dios no hay nada imposible. Pero realmente tenemos la confianza en Él. Realmente cuando nos presentamos a un problema como el problema de Job o cualquier otro problema, cuando empiezas a ver tu circunstancia, ¿realmente crees en el Señor? Porque muchas veces nosotros no tenemos la fe suficiente para creer que Dios lo puede hacer todo. Y Job dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo sino solo agitación. La palabra sosiego es que él está diciendo, no encuentro paz ni tranquilidad. Y la otra palabra, agitación, es que una persona cuando está con dolor no encuentra relajarse, no encuentra estar quieto, porque algo está sucediendo en su vida y que cuando llega esta situación y nos damos cuenta que esta prueba que le llegó a Job fue para solucionar un problema que él tenía, porque todo lo que llega a tu vida llega con un propósito. Amén, aleluya. Tenemos que entender que las pruebas que llegan a nuestra vida no es nada más por así. Todo tiene un propósito. Y la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Dice, pero si seguimos leyendo la historia de Job, nos damos cuenta que más adelante él cambia su manera de pensar. Crece la fe de Job en medio de esa prueba. Ahora él dice en Job 25, Job 19, 25 al 27, él dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí nos damos cuenta que él más adelante, él cambia su manera de pensar, crece la fe en él. Así es como debemos de actuar nosotros en medio de las circunstancias, en vez de retroceder, en vez de dejar de creer en Dios. Tenemos que creer más en Él, que Él sí puede sacarnos de cualquier circunstancia. Porque sabemos que lo que tiene el Señor para nosotros nunca es mal. Todo lo que el Señor tiene para nosotros, todo es bueno. Dice Jeremías 29:11, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro
y una esperanza. ¿Cuántos creen que lo que Dios tiene para su vida es grande? Si lo creen realmente, alaba al Señor con todo el corazón. Y luego en Job 8:7 dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aleluya. Tenemos que no enfocarnos en nuestro presente ni en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque muchas veces dejamos de creer cuando Dios nos da una palabra. ¿Y qué pasa con nosotros? Porque no vemos el resultado, porque muchas veces nosotros queremos resultados de la noche a la mañana. Y no es así. Pueden pasar meses, pueden pasar años, pero cuando tú dejas de creer, lo que Dios te dijo es que has perdido la fe. O sea, has perdido la fe porque dejas de buscarlo. Y es necesario que nosotros no perdamos el enfoque, no perdamos, que sigamos creyendo en la palabra que algún día Dios nos las dio. Hoy estamos ante una generación de personas que han estado tanto tiempo con Jesús, han visto milagro hecho por Jesús, pero todavía no tienen la fe suficiente de creer. Un segundo punto que quiero tocar es: quita la piedra enfrente de tu milagro. Vamos a regresar al libro al Evangelio de Juan, capítulo 11, el verso 4. Y la historia dice que Marta y María tenían un hermano que se llama Lázaro. Yo creo que todos conocemos esa historia. Y dice que Lázaro se enfermó gravemente, y cuando las dos hermanas vieron la gravedad de la enfermedad de Lázaro, Jesús no estaba con ellos en ese momento, él andaba en otro lugar, y le mandan un mensaje a Jesús, le mandan un WhatsApp a Jesús, y le dicen, y le mandan a decir: tu amigo Lázaro está enfermo. Y cuando Jesús recibe el mensaje, él dice en el verso 4, Juan 11:4 dice: cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Esto es en la traducción del lenguaje actual. Hoy en día nosotros necesitamos ver las cosas desde la fe. Necesitamos ver las cosas desde el punto de vista de Jesús. Jesús ya sabía cómo iba a terminar esta historia. Jesús ya sabía, por eso él dijo con toda confianza que esta enfermedad no es para muerte, sino es para que el Padre sea glorificado. Aleluya. San Juan capítulo 11:11 dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En esa frase que Jesús dijo algo poderoso allí, que sus discípulos no lo entendieron, que los discípulos de Jesús pensaron que Jesús hablaba de la muerte natural, pero Jesús estaba hablando lo que él creía, y era verdad lo que él decía, que Lázaro nomás durmió. Entonces nos damos cuenta que hay veces que cuando tú
dices palabras con tu fe, va a haber personas que no te van a creer. Va a haber personas que van a dudar de lo que estás diciendo. Pero tenemos que aprender algo que nosotros no tenemos que vivir por lo que dicen la gente. Tenemos que entender que nosotros tenemos que vivir por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra que un día Dios nos lo dio, tenemos que seguir confiando en esa palabra. Pero claro, los discípulos no entendían el lenguaje de fe de Jesús. Ellos no entendían, por eso Jesús llegó un momento que Jesús les tuvo que hablar claramente en el lenguaje humano, decirles, sí, Lázaro murió, Lázaro murió. Porque los discípulos no entendían ese lenguaje que Jesús estaba usando. Muchas veces nos enfocamos en nuestro presente. Cuando Dios nos da una palabra, ya sabemos lo que nos viene. Ya sabemos lo bueno que Dios tiene preparado para nosotros, pero nosotros al fijar de nuestras circunstancias, y muchas veces nos estancamos en el mismo lugar porque estamos mirando nuestras circunstancias. Y aquí no tenemos que enfocarnos en nuestras circunstancias, sino tenemos que mirar desde el punto de vista de Jesús. En San Juan 11:14 dice la Nueva Traducción Viviente: por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y hay algo poderoso, a pesar que los discípulos andaban siempre con Jesús, pero ellos no tenían la fe en Jesús. Ellos no tenían fe tampoco, porque lo que dice este verso, dice Jesús: y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Si Jesús está diciendo ahora van a creer de verdad, eso quiere decir que ellos no tenían la fe, no creían tampoco. Pero ¿cómo es posible que ellos siempre han estado con Jesús y no creerle a Jesús? ¿Acaso no es lo mismo que vivimos en estos tiempos? Sabemos que Jesús está con nosotros todo el tiempo. Profesamos que Jesús lo puede hacer, profesamos que tenemos fe en Jesús. Pero nuestra actitud siempre dice lo contrario. Nuestra actitud no es lo que habla nuestra boca. Y esta es la condición de los discípulos de Jesús, que ellos tampoco no creían en Jesús. Y dice el verso San Juan 11:16, dice: Tomás, al que apodaban Gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. En la historia más atrás, si usted lee todo el capítulo 11, se va a dar cuenta cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vámonos una vez más para Judea. Y los discípulos le dicen: Jesús, pero si hace poco te iban a matar allá, te iban a apiedrar, ¿cómo es posible que una vez más tú quieres ir allá? Si usted lo ha leído, yo creo que se recordará bien de la historia. Y dice, por eso Tomás le dice: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando leí esto me puse a pensar, o sea, Tomás tenía un gran problema también, porque si no estoy mal, era el mismo también que tuvo que tocar la mano de Jesús, para poder creer. Cuando Jesús le dijo: Tomás, hasta que me vistes, creíste. Pero más bienaventurado aquellos que no me vieron, pero creen en mí. Amén. Por eso, cuando Tomás dice así, imagínense que Tomás dice: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Jesús ya sabía que allá a él no le iba a pasar nada. Pero Tomás
ya estaba pensando lo peor. O sea, él ya estaba pensando que allá los iban a matar. Jesús sabía que iba a morir, pero no iba a morir en ese lugar. Jesús sabía que iba a morir, pero en la cruz. Iba a morir por usted y por mí. Pero no era el momento ahí donde Tomás creía que ahí iba a morir. Entonces muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Cuando Dios ya nos dio una palabra, pero nosotros seguimos creyendo lo peor. Creemos todavía que nos va a ir mal cuando Dios ya te dijo que no te va a ir mal. Cuando Dios ya te dijo que te va a bendecir. Cuando Dios ya te dio una palabra, tienes que creer en esa palabra. Pero muchas veces nos comportamos y hablamos como habla Tomás. Aleluya. Y más adelante vamos a leer San Juan 11:21. Cuando Jesús decide ir a la aldea de Marta y María, cuando dice el verso 11:21 de San Juan, y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al principio leímos que cuando llegó el mensaje con Jesús, me imagino que él mandó el mismo mensaje con los que fueron a decir el mensaje, que esa enfermedad no era para muerte. Pero nos damos cuenta la reacción de Marta: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como diciéndole a Jesús: ¿ya para qué llegaste? Mi hermano ya murió. Llegaste tarde, mi hermano ya murió. ¿Cuántas veces nosotros también nos comportamos de esa manera? Cuando no vemos el resultado, luego nos ponemos a orar al Señor y creemos al principio, pero llega un punto cuando no vemos el resultado y dejamos de orar. Dejamos de creer en esa palabra. Porque nos hemos llenado de duda y a veces hasta le reclamamos al Señor: Señor, ¿por qué no estuviste conmigo? Señor, ¿por qué dejaste que me pasara esto? Y vivimos todo el tiempo quejándonos de mucha situación. Cuando Dios ya nos dio una palabra, es nomás de creerla. Gloria a Dios, así es. Marta era la afanada, que estaba más preocupado por los quehaceres, que estaba más preocupado allá en vez de escuchar la palabra del Señor. Pues ¿cómo va a tener una fe una persona cuando está más afanado por las cosas del mundo que por la palabra del Señor, por escuchar a Jesús? Aleluya. Entonces nos damos cuenta que necesitamos estar cerca de Jesús siempre. Nos conviene estar más cerca de Jesús. Y dejemos de afanarnos tanto Aleluya. lo que hay en este mundo. Y luego dice, pero lo más sorprendente de esta historia es que María, todos sabemos la historia de María también, era la que se sentaba a los pies de Jesús a escuchar lo que Jesús decía. Pero María repite lo mismo que la afanada, y la que se sentaba a los pies de Jesús dicen lo mismo. Tampoco tenía fe María, porque decía lo mismo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, tanto como la persona que estaba afanado allá no tenía fe, y tanto el que se sentaba a los pies de Jesús tampoco tenía la fe. ¿Y acaso no es lo que vemos ahora en este mundo? Que somos muy pocos los que realmente creemos en lo que Dios puede hacer. Muy pocos, cuando estamos en medio de las circunstancias difíciles, decimos que el Señor lo puede hacer.
Porque es fácil adorar al Señor cuando todo está bien a tu alrededor. Cualquiera puede levantar la mano, cualquiera puede adorar porque lo tiene todo. Pero cuando llega esas situaciones difíciles como lo que llegó a la vida de Marta y María, ya no tenían la misma fe. Dejaron de creer. ¿Y cuántos de nosotros creemos que Dios nos puede sanar de una tos? Aleluya. Pero no creemos que Jesús también puede sanar al que tiene cáncer. Gloria a Dios. Tenemos la fe tan pequeña que no nos alcanza para creer en cosas grandes que Dios puede hacer. Siempre hemos creído en cosas pequeñas y necesitamos activar nuestra fe. Pero la fe no simplemente se activa así por así, sino que hay cosas que debemos de quitar de nuestra vida para que Dios pueda hacer un milagro en nuestra vida. Vamos a seguir leyendo, dice en San Juan 11:39 dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Cuando Jesús pregunta y le dice: ¿a dónde pusieron a Lázaro? Y llevan a Jesús, y cuando llegan en el lugar, Jesús le dice a Marta: Marta, quita la piedra. Y la respuesta de Marta es: Señor, ya lleva 4 días. O sea, como diciendo Jesús, o sea, ya no hay nada que hacer. Ya lleva 4 días, ya hiede. Marta tenía la esperanza que Jesús podía sanar a Lázaro, pero no lo podía, pero Marta no creía que Jesús sí lo podía resucitar también. Por eso Marta, como tratándole de decir a Jesús, o sea, ya pasó tiempo, ya no hay nada que hacer. ¿Y cuántas veces nosotros decimos lo mismo, Señor? Ya no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces vemos la situación que es imposible ya en nuestra vida? Porque cuando estamos viendo desde el punto de vista humano, esa es nuestra realidad. Pero cuando vemos desde el punto de vista de nuestra fe, vemos diferente las cosas. Empezamos a creer más en el Señor. Dice, y Jesús le dice, hiede ya, dice Marta, pero Jesús le dijo: ande, quita la piedra. Hay cosas en nuestra vida para que Dios haga un milagro realmente en tu vida y en la mía. En este caso, el problema de Marta y María era la duda. Si ustedes leen los milagros que Jesús hizo, con cada enfermo siempre les decía: ¿crees? Y el enfermo decía: sí, creo. Y Jesús decía: que se haga conforme a tu fe. En este caso, lo que estaba estorbando este milagro era la duda. En nuestra vida hay piedras que nosotros debemos de remover para ver el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Si no removemos la piedra que nos está estorbando, vamos a seguir igual. Pasan los tiempos, pasan los años y vamos a seguir igual.
Porque hay algo que está estorbando. Por eso Jesús le dice primero, María, ¿por qué? Yo me preguntaba que por qué Jesús no hizo de un solo el milagro sin quitar la piedra. Porque Jesús tenía que tratar con Marta, porque cuando Marta dice, ya llega, y Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, como llamándole la atención. Porque cuando dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, es porque anteriormente Jesús siempre les ha venido diciendo eso, que crean, y llega un punto y no creen. ¿Cuántas veces a nosotros también el Señor nos ha dicho, cree y cree y cree y cree? Y llevamos años de estar con Jesús y seguimos sin creer en Jesús. Llevamos años de estar cerca de Jesús y siempre nos repite la misma palabra que le dijo a Marta y a María, pero nosotros seguimos en lo mismo. Aleluya. Porque nuestra fe no es suficiente. Dijo Jesús que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dile a ese monte que se mueva y se va a mover. Pero nosotros si le decimos al monte, muévete, no se va a mover. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la fe, ni siquiera el granito de mostaza, que es tan pequeño. Nosotros no tenemos la fe como ese granito de mostaza, por eso Jesús muchas veces en nuestra vida no va a hacer nada si no le creemos. Jesús solo va a actuar donde hay un corazón que le cree. Solo va a actuar cuando tú le crees realmente a Él. Tú puedes decir, yo sí le creo al Señor, yo sí le creo, y todo el tiempo te puedes pasar diciendo que le crees. Pero el Señor conoce tu corazón. Amén. Aleluya. Él escudriña los corazones si realmente le crees o no. Amén. Porque cuando nos encontramos de situaciones difíciles, ahí es donde se va a ver realmente si tenemos fe. Muchos tenemos un trabajo, pero no creemos que podemos conseguir otro trabajo donde el Señor nos puede pagar más, que podamos ganar más ahí. Por eso muchas veces estamos aferrados a uno solo porque no tenemos la fe suficiente para creer que si nos movemos para otro lado, Dios te va a bendecir. Porque cuando nos encontramos ante esa situación, entonces podemos pasar diciendo tengo fe, tengo fe, tengo fe. Pero cuando estamos en una situación como esa, ahí es donde nosotros nos damos cuenta si realmente cómo estamos. Debemos de examinar nuestra vida, cómo realmente estamos. Si le creemos al Señor realmente o nomás son palabras nada más, dice ¿cómo dice? De dientes a labios, o ¿cómo es la frase? Se me olvidó. Entonces tenemos que entender y el Señor mismo siempre nos dice, quita la piedra, nos dice a nosotros también, para que Él pueda obrar en nuestra vida. Y dice, el punto número 3 es, activa los ojos de tu fe. Todos hemos creído en el Señor, pero necesitamos activar esa fe en nosotros. Porque cuando Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ¿qué sucedió con Marta? Activó su fe y actuó, y dice que quitaron la piedra. Una vez que quitaron la piedra, cuando alguien actúa de esa manera es porque sí creyó en la palabra de Jesús y quitó la piedra. Entonces, cuando quitaron la piedra, dice Jesús que alzó la voz y dijo, le ordenó a Lázaro que saliera. Y salió Lázaro de la tumba. Tuvieron que remover la piedra. Marta tuvo que activar su fe para que Jesús hiciera ese milagro en ese día. Y dice,
San Juan 11:41, dice San Juan 11:41, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús hizo esa oración, gracias te doy por haberme oído, pero no es que él tenía una duda que a lo mejor Dios no lo iba a escuchar. Él ya sabía que el Padre siempre lo escucha, pero él lo dijo a causa de la multitud, porque estaba rodeado de muchos incrédulos, prácticamente todos eran incrédulos. Tanto los judíos que estaban allí también no creían. Los discípulos no creían, Marta y María no creían. O sea, él estaba en medio de una multitud de incrédulos, por eso él tuvo que pronunciar esas palabras. Pero él mismo lo dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, como diciendo, lo dije por causa de estos incrédulos que están alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Después de que Jesús hizo el milagro, le dice a ellos, desatadle y déjale ir. Jesús hizo lo imposible, pero ahora hay algo que ellos deben de hacer también. Lo que está al alcance tuyo, lo posible, porque Jesús no lo va a hacer todo por ti cuando hay cosas que tú mismo lo puedes hacer. Lo imposible lo va a hacer Jesús, pero lo posible lo vas a tener que hacer tú. Te tienes que esforzar por ciertas cosas, tienes que orar, tienes que buscarlo a Él, porque Él no lo va a hacer eso por ti, sino Él va a hacer lo imposible, pero lo posible lo tienes que hacer tú. Así que cuando yo leí todo esto, realmente a mí también me confrontó. Me confrontó. A veces yo meditaba en las noches, a veces cuando iba en mi carro, yo meditaba en esta palabra. Realmente nos falta mucho para creer en Jesús. Nos falta mucho para entender el lenguaje de Jesús. Nos falta mucho para que nuestra fe crezca. Aún tantas cosas hemos visto que Dios ha hecho en nuestra vida, y nosotros seguimos dudando todavía de Él. Tanto tiempo que nos hemos pasado con Jesús y seguimos creyendo que Dios no puede hacer cosas grandes. Creemos en un Jesús que solo puede hacer cosas pequeñas. Pero es necesario que creamos que Jesús también no solamente hace cosas pequeñas, sino hace cosas grandes también. Aleluya. Solo tienes que aferrarte a la promesa de Él, a la palabra que Él te dio, y no soltarla nunca más, esa palabra, porque cuando Dios te da una palabra, se tiene que cumplir, porque fue la boca de Jehová quien te lo dijo, y no el hombre. Te invito a que te pongas de pie y vamos a darle gracias al Señor.